Continuando con la lección 25, miraremos cómo el verbo imperativo es un verbo indeclinable, es decir, sin importar la posición que tenga dentro de la oración, va a ser indeclinable. No quiero entrar en mucho detalle estudiando los verbos imperativos porque esto lo estudiaremos en la lección 40. Y aquí no nos estamos enfocando en la conjugación del verbo como tal, sino en el hecho de que sin importar dónde encontremos este verbo dentro de la oración, él será indeclinable. Entonces, los verbos imperativos solamente se dirigen a 5 pronombres. Anta, anti, antuma, antum y antunna, ¿verdad? Cuando el verbo se dirige a anta, que es singular masculino, el verbo, por ejemplo, tomando el verbo kataba como ejemplo, dar la orden del verbo kataba, que es escribir, es uktub, escribe. Si le damos la orden a el pronombre anti, será uktubi. Al pronombre antuma, uktuba, y al pronombre antum, uktubu, perdón. Cuando damos la orden al pronombre antunna, es uktubna. Entonces tenemos uktub, uktubi, uktuba, uktubu, uktubna. Lo que nos interesa en esta lección es saber que estos verbos, independientemente de la posición que tengan dentro de una oración, serán indeclinables en estas formas. Miremos los siguientes ejemplos. Ya Muhammad, uktub darsak. O Muhammad, escribe tu lección. Ya Fatima, uktubi darsaki. O Fatima, escribe tu lección. Ya Taliban, uktuba darsakuma. O estudiantes, refiriéndose a dos, escriban su lección. Ya Tullab, uktubu darsakum. O estudiantes, plural, escriban vuestra lección. Eso es básicamente lo que nos interesa de esta lección, saber que estos verbos en imperativo son indeclinables. Ahora, el verbo presente, al-fi'l modal. El verbo presente es declinable, excepto en el caso de que tenga dos sufijos, nun niswa y nun at-tawkid. Nun niswa se refiere al plural femenino y nun at-tawkid es la nun de confirmación. Pero antes de hablar de estos dos temas, miraremos a continuación la declinación de los verbos presentes. Esto se conoce como i'rab al-fi'l al-mudari'. La declinación de los verbos presentes la estudiaremos en más detalle en la unidad 36. Pero podemos dar una introducción entendiendo el concepto de los sustantivos en árabe. De igual manera, los verbos en presente o los verbos mudari son declinables y tienen tres casos: halatul rafa, halatul nasb y halatul jism. ¿Ok? Halatul rafa es el caso regular en el cual es la estructura natural del verbo y se traduce como caso indicativo o nominativo. Halatul nasb, que es el caso acusativo, y el tercer caso no es el caso genitivo como en el caso de los sustantivos, sino el caso yusivo, halatul jasm. Si el verbo naturalmente está en halatul rafa, se transforma a halatul nasb o a halatul jasm cuando está precedido por partículas que transforman el verbo. Entonces, obviamente, hay algunas partículas que se conocen como adatul nasb, las partículas acusativas, y otras que se conocen como adatul jasm, partículas yusivas. Entre las partículas acusativas tenemos an y tenemos lan. An quiere decir que o a, y las partículas yusivas tenemos lam y tenemos la nahia. Ambas son dos negaciones, pero son dos tipos de negaciones diferentes. A lo mismo que lan es otro tipo de negación diferente. Esto lo vamos a ver más adelante, pero miremos unas oraciones para hacernos una idea. Aquí tenemos en la primera oración, hal sataskunu fi Misr, vivirás en Egipto. Tenemos el verbo sataskunu,
aparte de que está precedido por el prefijo sa, que lo hace futuro, tenemos el verbo taskunu. Taskunu es un verbo en presente, significa vivir y está en halatun rafa, termina en dhamma, como podemos ver. Vivirás en Egipto. Aquí lo que queremos ver es que el verbo está en su estructura natural. La respuesta, lan askuna fi Misr. No, no viviré en Misr. Askuna es la respuesta, lan askuna es la respuesta que le da a esta pregunta. Lan askuna traduce no viviré. Askuna es el verbo en mudar en presente. La traducción en futuro se debe a la partícula que lo precede, que es una partícula acusativa. Y es por esta razón que el verbo pasará de tener una dhamma a una fatha. No será askunu, sino askuna, debido a la lan, ¿ok? A la partícula lan, que es una partícula acusativa. Lan askuna fi Misr. No, no viviré en Misr, en Egipto. Walakin, pero, uridu, quiero, an azuraha, ir a visitar, faqat, solamente. ولكن أريد أن أزورها فقط, pero quiero ir a visitar solamente. Aquí tenemos el verbo azur. Azur está precedido por otra partícula acusativa que es an. Quiero ir a visitar. Urid an, quiero, es como decir en inglés, I want to. Quiero, y ponemos esa partícula to que se traduce como hacer, quiero ir a hacer algo. Paso. La partícula an, que es una partícula acusativa, transforma el verbo de caso nominativo o halatu rafa a caso acusativo o halatu nas. Por eso termina en fatha aquí. Y obviamente esta ha es un pronombre adjunto. Otro ejemplo. Lam yashrab Muhammadun al-laban. Muhammad no se tomó la leche, se tomó el yogur también puede ser. Al-laban puede ser leche o yogur. Lam yashrab Muhammad al-laban. Lam yashrab, aquí vemos el verbo yashrab. Originalmente es yashrabu, termina en dhamma. Pero como está precedido por lam, que es una partícula yusiva, lo transforma en caso yusivo, y el caso yusivo para el singular es sukun. Esa es la indicación. Lam yashrab, no ha tomado el verbo. Y también, obviamente, estas partículas, aparte de estar adjuntas y negar el verbo, le cambian el tiempo al verbo. Si han notado, lan con nun lo hace futuro y lam con mim, en este caso, hace que el verbo se vuelva en pasado. Entonces, obviamente, pues, son partículas que tienen una influencia fuerte en el verbo, le cambian el tiempo y le cambian el caso, ¿no? No es una simple negación. Y por último, la tashar kathiran. Tashar es un verbo que significa tasharu originalmente, pasar la noche despierto, ¿no? La tashar es una orden, entonces esta la es una orden, es una negación que vuelve al verbo imperativo, un imperativo negativo. Entonces lo vuelve, transforma el verbo en caso, lo pone en caso yusivo, ¿ok? Y en este caso, como es singular, simplemente pierde la dhamma y se transforma en un sukun. La tashar kathiran. No pases tanto tiempo en la noche despierto. En árabe, pues simplemente 3 palabras. La tashar kathiran en español. No te quedes despierto toda la noche, ¿no? Pero ese es el significado que está transmitiendo esta frase. Entonces, los 3 casos para el verbo presente son el indicativo o nominativo, el caso acusativo y el caso yusivo. Para cada verbo hay un signo principal. En el caso de los verbos singulares es el dhamma. En el caso indicativo o nominativo, fatha en el caso acusativo y wes sukun en el caso yusivo. Estos 3 signos originales son reemplazados por signos secundarios si el verbo está adjunto a algunos pronombres. No nos compliquemos, esto lo explicaremos mejor en la lección 37. Y también
nos dice que tengamos en cuenta los signos secundarios en los verbos, en los 5 verbos. Eso también lo veremos más adelante. Ahora, miremos esta tablita. Aquí tenemos verbos en caso indicativo y tenemos el mismo verbo en caso acusativo y yusivo. La diferencia en esta tabla es que es lo que nos está indicando esta oración o este párrafo anterior. Es que aquí no vemos los símbolos de Dhamma, Fatha y Sukun, sino que vemos Waw Nun, Alif Nun, Ya Nun, porque estamos hablando de otras conjugaciones. Tenemos la conjugación plural masculino, tenemos plural masculino tercera persona, plural masculino segunda persona, dual tercera persona y dual segunda persona, y tenemos femenino singular segunda persona. Entonces, empecemos desde arriba. Yashrabuna, ellos beben. Si está en caso acusativo o en caso yusivo, lo que vamos a hacer es simplemente quitarle la nun, como si fuera un verbo imperativo prácticamente. Y le ponemos la partícula acusativa, obviamente, o yusiva. An yashrabu, y en el caso yusivo, lam yashrabu. Se ve exactamente igual. No vamos a ver la diferencia, simplemente que vamos a saber en qué caso se encuentra por la partícula que le precede. Tashrabuna, an tashrabu, lam tashrabu. Yashrabani, an yashraba, lam yashraba. Tashrabani, an tashraba, lam tashraba. Tashrabina, an tashrabi, lam tashrabi. Ahora, el verbo presente indeclinable. ¿Okay? El verbo presente es indeclinable cuando su pronombre es la nun femenina o la nun niswa. Veamos aquí. Yaktubna, ellas escriben. Taktubna, ustedes, mujeres, escriben. En caso acusativo sería lam yaktubna y en caso yusivo lam yaktubna. Lam y lam. ¿Ok? Lam yaktubna se traduce como ellas no escribirán y lam yaktubna, ellas no escribieron. Lan taktubna, ustedes no escribirán. Lam taktubna, ustedes no escribieron. Les dije anteriormente, estas partículas, lan y lam, una acusativa y la otra yusiva, no solamente cambian el caso del verbo, sino que cambian el significado en el tiempo. Lan indica que el presente es una acción que se hará en el futuro o no se hará en el futuro más bien. Y lam es una acción que no se realizará, que no se ha realizado en el pasado. Bueno, entonces básicamente lo que tenemos que ver aquí es muy sencillo. El verbo cuando está en la conjugación femenino plural, ya sea en tercera persona o en segunda persona, no se ve afectado por las partículas y se mantiene igual. Entonces en estos dos casos, el verbo presente es indeclinable. Esa es la conclusión a la que queremos llegar en esta lección. Y la segunda razón por la cual el verbo presente es indeclinable es cuando está adjunto a la nun enfática, que se conoce en árabe como nun at-tawkid. En este caso es indeclinable con fatha. Miremos. Ta'azuranna sadiqi gadan. Aquí tenemos el verbo azuru. Azuru, yo visito. Sa, visitaré. Sa azuru, yo visitaré. Sa azuranna, ciertamente, seguramente, yo visitaré. Quiero aclarar algo. Yo estoy conjugando un verbo que al parecer está en futuro. Recuerden que los verbos futuros en árabe son igual a los verbos presentes. Tienen la misma, son los mismos verbos, porque simplemente para transformar un verbo de presente a futuro, lo que tengo que hacer es añadirle dos partículas, sa y saufa. Entonces,
estamos hablando de los mismos verbos, es la misma regla. Entonces, volviendo a la oración, sa azuranna. Ok, el verbo es originalmente azuru. Aquí vemos, donde vemos esta ra, aquí llevaría una dhamma originalmente. ¿Y por qué se ve afectado? Porque le agregamos esta nun al taukid, que se traduce como seguramente, ciertamente, le da énfasis al verbo. Entonces, a esa nun al taukid va a quitarle la dhamma y le va a poner una fatha. Pero cuando este verbo esté de esta manera, en esta estructura, con esta nun al taukid, no importa qué partícula le ponga antes, ya sea una partícula acusativa o yusiva, no va a cambiar. Entonces, miremos aquí el ejemplo. Lan adhabanna. No iré, nunca iré. Ma rifaq asu, con las malas compañías. Adhabanna, ok, tiene el nun at-tawkid y por eso la ba lleva fatha y no es porque esté afectada por la lan, es simplemente su estructura. Y vemos el mismo caso, por ejemplo, la tahsabanna al-amr sahlan. La es una partícula yusiva. Tahsabanna, no pienses, no imagines, no creas. Al-amr, que el asunto, sahlan, es fácil. La tahsabanna. Si no tuviese esa nun at-tawkid, el verbo terminaría en la tahsab, con sukun. Pero debido a que tiene la nun at-tawkid, es indeclinable y pues va a estar en esta estructura. Fatha, nun, shadda, fatha. ¿Ok? Entonces, el verbo imperativo es indeclinable, el verbo pasado es indeclinable, el verbo presente es usualmente declinable, excepto cuando está precedido por, cuando está en el caso de nuna niswa, por ejemplo, yaktubna, taktubna, y cuando está adjunta la nun at-tawkid o la nun de énfasis. Eso es básicamente las veces en las cuales, las dos únicas veces en las cuales el verbo presente es indeclinable.